Hola, soy Angélica Mota y esto es Hable con ellas, un espacio de entrevistas a mujeres políticas peruanas candidatas al Congreso del Bicentenario. La idea de este espacio es acercarnos a las experiencias, propuestas y maneras de entender la política de una diversidad de mujeres. En esta primera entrevista tenemos el agrado de estar con Gaela, quien se define como una mujer transfeminista rural, campesina, diversa, pachamamista, contestona, malcriada, bailarina, pansexuala y mundana, creyente de la interseccionalidad y del amor como revolución, candidata al Congreso con Juntos por el Perú por Lima Metropolitana. Va con el número 13. Bienvenida, Gaela. Imainaya, Angélica, Imainaya Ñañaykunas, Tarikunas, Guarmicunas, Sutin Migaela, Tracacho Frandida. Qué gusto estar una vez más hablando sobre las desigualdades, sobre la política, sobre las dificultades que enfrentamos las mujeres que hacemos política, pero también sobre lo que es necesario para poder caminar hacia una sociedad con justicia social y con igualdad. Gaela, tú planteas en esta campaña transformar la política. Cuéntanos un poco cómo surge este ímpetu transformador a lo largo de tu trayectoria. Angélica, yo soy hija de padres campesinos, he crecido y he vivido en carne propia las consecuencias de la desigualdad, de la pobreza, de la violencia, de un sistema que solamente ha generado desigualdades, pobreza, miseria y dolor. Y a lo largo de toda mi vida he luchado para poder acabar contra esas desigualdades, he luchado contra esas injusticias, desde la escuela, desde que era muy pequeña, ya luchaba contra el maltrato infantil, contra la trata de menores, en la universidad he luchado por los derechos de los universitarios, y a lo largo de toda mi vida he luchado por las agendas de la igualdad. Por eso creo que es necesario seguir incidiendo a través de los partidos políticos, del Estado, para poder garantizar normas, políticas públicas y leyes que garanticen un ejercicio pleno de todos, de todas y de todes. Y en ese camino es necesario poder transformar la manera de cómo hacemos política para dejar a un lado la forma política tradicional, para dejar esa manera de hacer política tejiendo la corrupción y la impunidad, ¿no? Creo que es necesario caminar hacia una nueva forma de hacer política, poniendo como centro de nuestra preocupación la vocación de servicio y la necesidad de hacerle cambios estructurales y de fondo a este sistema que solo contamina y asesina. Gaela, esta pandemia ha puesto luz y ha dejado evidente las grandes desigualdades estructurales que existen en nuestro país de manera histórica, ¿no? ¿Qué lecciones te viene dejando la pandemia y qué propones para lidiar con estos problemas? La pandemia ha evidenciado esa desigualdad que siempre se alertó desde el feminismo, que siempre alertamos desde la izquierda y que fue ignorada porque hay un Estado muy preocupado por brindarle grandes beneficios a los grandes empresarios, a los agroexplotadores y que desprotege a los pequeños agricultores, que desprotege a las mujeres, que desprotege a las personas de la diversidad sexual y de género, que desprotege a quienes menos tienen, ¿no? Y que en medio de toda esta situación, lo único que hace es encerrar a las mujeres, incluso en situaciones de desprotección, de peligro y de riesgo, porque durante la primera ola hemos visto cómo las más afectadas con todo esto eran las mujeres y sobre todo las mujeres pobres. En medio de todo este contexto regresamos a las casas, pero no se redistribuyeron las tareas del hogar entre quienes viven en un hogar o conforman una familia. Por eso es necesario que el Estado se haga cargo de esta situación y empuje una política integral para poder garantizar que las tareas de cuidado sean compartidas por quienes conforman una familia a través de un sistema integral de cuidados y a través de una campaña que permita que quienes viven bajo un techo puedan compartir las labores de cuidado de los menores, de los hijos, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, es necesario que el Estado tome
se haga cargo de esta situación para poder empujar y caminar hacia una sociedad con justicia social y con igualdad. Por eso proponemos un sistema integral de cuidados, por eso proponemos una ley nacional de educación sexual integral para poder combatir esta situación que lo único que hace es generar desigualdades y quitarle oportunidades y condiciones a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Gaela, mencionas un sistema integral de cuidados con un conjunto de servicios proveídos por el Estado, ¿no? Te podrían decir, Gaela, pero ¿cómo financiamos eso si estamos en plena crisis económica? ¿Tú qué responderías a eso? Bueno, primero que desde Juntos por el Perú apostamos por una diversificación productiva que pueda generar riqueza y que pueda reactivar la economía, teniendo claro que nuestra principal preocupación son quienes menos tienen. Queremos y apostamos por una reactivación de la economía pensando en los pequeños agricultores, pensando en la micro, pequeña y mediana empresa, en esos que ha desprotegido todo este tiempo el Estado. Y creemos que es necesario, además de esto, impulsar una reforma tributaria a través de un impuesto a las grandes fortunas que garantice una mejor calidad de vida a toda la ciudadanía. Y es una de mis principales propuestas y creo que esto nos va a permitir no solamente financiar las políticas del Estado que forman parte del plan de gobierno Juntos por el Perú, sino además nos ayudaría a poder caminar hacia una sociedad con igualdad que responda de manera equitativa ante las situaciones que se presentan. Algo que no ha sucedido, ¿no? Porque a lo largo de toda esta pandemia hemos visto cómo quienes más tienen han utilizado al Estado para llenarse de beneficios mientras ahogaban y asfixiaban a quienes menos tienen. Uh-huh. Gaela, hace muy poco en Argentina se ha dado un logro ciudadano importantísimo, en verdad, de las mujeres organizadas, de los feminismos, ¿no? Con la aprobación de la ley que permite el aborto legal, seguro, gratuito y libre, ¿no? ¿Tú cómo ves esta situación en el caso del Perú, ¿no? ¿Qué propone JP? ¿Cuál es tu posición? Desde Juntos por el Perú tenemos claro que la despenalización del aborto y la lucha contra los abortos clandestinos es una de nuestras principales preocupaciones. Por eso, en el plan de gobierno hemos contemplado una política integral, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Una de mis principales propuestas es justamente una reforma de género. Y la reforma de género es un conjunto de iniciativas legislativas entre las que encontramos la Ley Nacional de Educación Sexual Integral para acabar con la educación machista y prevenir futuros embarazos no deseados, acabar con los feminicidios y brindar una mejor ciudadanía, pero también creemos que es necesario despenalizar el aborto en todas las causales. Apostamos por un aborto libre, seguro y gratuito. Y no creemos que el debate o la pregunta tenga que ir sobre si estamos a favor o en contra del aborto, no, la pregunta tiene que ser, ¿estamos a favor o en contra de los abortos clandestinos? Y desde Juntos por el Perú tenemos claro que luchamos contra esos abortos clandestinos, que luchamos por la despenalización del aborto en todas las causales. Ya Verónica Mendoza luchaba hace varios años en ese congreso y es una de las candidatas que ha dejado sin ambigüedades su lucha muy clara y su apuesta por la despenalización de nuestros cuerpos, pero también de nuestros territorios, entendiendo que ni las mujeres ni la tierra son territorios de conquista, ¿no? Uh-huh. Gaela, y esta postura que señalas que defiende JP, con la que tú te identificas, y que eso ha sido claro también en la campaña pasada, ¿no? Tú aparecías siempre con el pañuelo verde, afirmando el aborto legal en todas las causales. Pero me pregunto, ¿tendrás el apoyo de toda tu bancada? ¿No? ¿Es consenso entre los candidatos de JP? Ha habido un proceso de discusión de muchos años en los que las mujeres en los partidos políticos hemos dado una dura batalla para poder dejar claro que el capitalismo y el patriarcado tienen una alianza y que actúan de manera conjunta para poder imponer un sistema económico neoliberal que impacta en la vida de quienes menos tienen, que impacta controlando ciertos cuerpos como el de las mujeres, a quienes imponen embarazos forzados. Hoy, con mucha alegría, tengo que eh, compartir que Juntos por el Perú ha priorizado dentro de la agenda parlamentaria
la despenalización del aborto en todas las causales como algo fundamental e impostergable. Forma parte no solamente de nuestro plan de gobierno, sino también forma parte de la agenda parlamentaria que vamos a priorizar al llegar a ese congreso. Y es algo que tiene que ver una vez más con el trabajo que ya ha realizado Verónica Mendoza antes y que ha expresado de manera constante y permanente a lo largo de todos esos años, no solamente en el discurso, sino en las calles, en las acciones y en cada uno de los espacios donde se ha luchado para poder dejar claro que las mujeres no somos un objeto y no vamos a seguir aguantando abortos impuestos, no vamos a seguir aguantando embarazos forzados, ¿no? Creemos que es necesario que las cuerpas gestantes decidan sobre sus vidas y que producto de esa decisión no terminen en una cárcel o en un cementerio. Gaela, todo lo que es esta agenda que tú traes de la reforma de género, ¿no? Es una agenda, digamos, de las más feministas que hemos visto discutirse en la agenda pública. Y me imagino que esto no habrá sido fácil llegar a un consenso pues dentro del partido, ¿no? Porque, digamos, todos los partidos, en verdad, todos los espacios políticos, en mayor o menor medida, tienen una carga de machismo que forma parte de la historia de nuestro país, ¿no? Y de lo que somos. Entonces, yo quería preguntarte un poco cómo vives tú eso dentro de tu espacio partidario también, ¿no? ¿Cómo vives esta, a veces, expresión de machismo también dentro de el propio espacio en el que tú haces política? Yo creo que es necesario partir de la premisa que no hay ningún espacio puro, libre de toda forma de discriminación y de machismo. De hecho, a eso apuntamos. Hacemos política porque queremos construir espacios libres de violencia y quienes hacemos política, no solamente en los partidos, sino también en las organizaciones sociales, nos terminamos enfrentando no solo hacia afuera, sino también hacia adentro para tener que expectorar las prácticas machistas, para expectorar a las personas que siguen replicando acciones machistas, homofóbicas, racistas. Y esa es una disputa continua en la que toca hacer pedagogía política, toca debatir, discutir y poner sobre la mesa la necesidad de tener que contar con normas, con políticas públicas y con leyes que acaben con la violencia de género. Lo hemos hecho durante todos estos años y lo hemos hecho en contextos mucho más difíciles, ¿no? Yo recuerdo la candidatura pasada en la que teníamos muchos debates, o recuerdo cuando iniciamos, cuando fundamos el Nuevo Perú, cómo al inicio cuestionaban la agenda de los derechos humanos o cómo cuestionaban la agenda feminista dentro del partido. Pero hemos demostrado con hechos concretos por qué es necesario que un proceso revolucionario y que un plan de gobierno contemple una agenda feminista que contemple mecanismos para poder garantizarle una mejor calidad de vida a esas personas, la diversidad sexual y a esas personas en situación de vulnerabilidad que han sido invisibilizados y que no han formado parte de las políticas públicas a lo largo de todos esos años. Y en la práctica eso ha generado una desprotección del Estado que ha culminado con la precariedad y la violencia en la que viven las poblaciones en situación de vulnerabilidad, sobre todo las mujeres, las personas LGTBI y las personas trans. Por eso, conscientes de esa situación, hemos empujado una ley integral trans, hemos empujado la necesidad de tener que contar con el matrimonio igualitario, algo que ya no solamente forma parte en la apuesta de algunas militantes de izquierda, sino que forma parte de la apuesta de nuestro ideario político, de nuestra propuesta programática. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, nos hemos tenido que mechar, nos hemos tenido que pelear, hemos tenido que debatir para poder eliminar estas prácticas machistas y para poder eliminar también estos discursos que decían que la agenda de la igualdad no es importante. Y la hemos vencido con cariño, con afecto, con pedagogía. Gaela, entrando un poco a estas dificultades, ¿no?, que enfrentan las mujeres políticas como tú, en estos últimos días, en verdad en las últimas semanas de esta campaña, hemos visto que has pasado por situaciones de acoso político bastante fuertes, ¿no? Y seguramente esta no será la primera vez que has pasado por estas situaciones.
¿Cuál crees tú que son los principales retos que enfrenta una mujer trans para la participación política? ¿Y qué propuestas tienes en cuanto a eso? Bueno, yo he vivido violencia a lo largo de toda mi vida. He estado expuesta a situaciones de transfobia, de racismo. Sin embargo, nada de eso me ha detenido, ¿no? Al contrario, ha hecho que sea una mujer fuerte, una mujer que alce la voz contra todas las injusticias, y por eso era necesario evidenciar cada acto de transfobia y de acoso en medio de esta situación, porque lo único que hace es confirmar la necesidad de tener que luchar por políticas públicas que acaben con la violencia de género, que le pongan fin a la homofobia, a la transfobia, a toda forma de discriminación y violencia. Y hemos podido visibilizar lo que viven todas las mujeres que hacen política. Hemos podido visibilizar lo que viven las personas trans de este país, solo por expresar quiénes son. Y en medio de todo este contexto hemos visibilizado la necesidad de contar con un mecanismo rápido, seguro y gratuito que les permita a las personas trans cambiar sus datos en el DNI. Pero también queremos ir mucho más allá de eso. Por eso proponemos una ley integral trans que le devuelva la ciudadanía a las personas trans y que les permita no solo cambiar sus datos en el DNI, sino que además de eso pueda resolver algunos de los problemas a los que se enfrentan las personas trans con relación a temas de trabajo, de salud y de educación. En el tema de trabajo estamos proponiendo como parte de la ley integral trans poder brindar capacitaciones permanentes y además de eso, una cuota laboral trans. En materia de educación estamos proponiendo algunas medidas para poder acabar con el bullying transfóbico que expectora a las personas trans de la escuela. Por eso no es casual la cifra de deserción escolar en personas trans y en el peor de los casos de suicidios en personas trans, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Y por último, creemos que también es necesario un protocolo de atención en salud para personas trans en toda su diversidad. Hoy tenemos un protocolo de atención en salud para mujeres trans, que no es suficiente porque no contempla a los trans masculinos, no contempla a las personas trans de género no binario, y es necesario que estos mecanismos lleguen a todas las personas trans. Esto no es un capricho, es un acto de justicia ante una sociedad y un Estado que le ha fallado a las personas trans y que las obliga a tener que soportar violaciones correctivas solamente para costear sus gastos, ¿no? Como sociedad tenemos que caminar hacia una justicia social, igualdad, y parte de la ley integral trans es justamente un acto de justicia para con estas personas que han sido abandonadas por el Estado y discriminadas por la sociedad. Bien, Gael, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero quería preguntarte para el cierre, cortito, ¿qué significa para ti hacer política y por qué vas con Verónica Mendoza? Para mí hacer política es transformar, es disputar sentidos comunes, es poner mi vida al servicio de la ciudadanía, de la gente, y Verónica Mendoza es una candidata que ha hecho eso a lo largo de todos estos años, que ha demostrado estar del lado de quienes menos tienen, que se ha puesto del lado de esos agricultores que lo único que hacían era luchar por su tierra, por el agua. Por eso no es casual que haya propuesto una segunda reforma agraria antes de que explote el paro agrario, antes de que el Congreso se dé cuenta que existía gente en el campo que vivía de manera desprotegida. Su consecuencia, su lucha por quienes menos tienen, me convoca a seguir al costado de ella, luchando por una sociedad con justicia social y con igualdad, luchando por un mundo sin miseria, sin pobreza, sin explotación, en el que ni las mujeres ni la tierra sean territorios de conquista. Por eso voy con Verónica Mendoza, porque creo que es la más indicada para poder luchar no solamente contra el acoso político, sino contra todas las formas de discriminación y violencia, para poder luchar por una sociedad con igualdad de oportunidades y condiciones para todos y para todas a través de una diversificación productiva, a través de una reforma policial, a través de un cambio de constitución al servicio de quienes menos tienen. Muchas gracias, Gaela, por haber compartido con nosotros y con nosotras y nosotres en este espacio. Bueno, hemos llegado al final, así que con ustedes será hasta la próxima edición de Hable con Ellas.
Chao. Allá, ya.